Capítulo 17, versículos 5 al 10. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervo inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Hay principios en la vida cristiana que toda persona nacida de nuevo tiene que practicar y fomentar. Aunque la salvación es por gracia y no por obras, no por eso el creyente no puede dejar de esforzarse por poner en práctica estos principios bíblicos cada día. Estos principios son la evidencia que efectivamente una persona es salva y que ha llegado a ser participante de la naturaleza divina. Hoy quiero, hermano, seguir hablando acerca de leyes de la vida cristiana o principios bíblicos en la vida cristiana. Ya vimos, hermano, la semana pasada acerca, hermanos, de no ser tropiezo a los demás. Hablamos también, hermano, la necesidad de perdonar. Hoy quiero hablar de algunos principios que tienen que regir nuestra vida cristiana. Dice el versículo 5 y 6, dijeron los apóstoles: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Aquí, hermano, los discípulos, conscientes de su debilidad y de la imposibilidad de cumplir cabalmente la voluntad de Dios, se acercan al Señor pidiéndoles que le aumente la fe. Esto, hermano, porque anteriormente Él les dijo: si tu hermano pecare contra ti, repréndelo, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo: me arrepiento, ¿qué dice el Señor? Perdónale. Entonces, hermano, ahí fue cuando los discípulos reconocieron su incapacidad de tener ese, ¿cómo se podría decir? Valga la redundancia, esa capacidad de perdonar. Usted y yo, hermanos, sabemos que en nuestra naturaleza no está el perdonar. En nuestra naturaleza, hermano, nuestra naturaleza está: si alguien me la hizo, me la paga, ¿verdad? Y a veces, hermano, como creyentes caemos en el error. Está bien, me hiciste algo, me ofendiste, me afrentaste, me defraudaste, me estafaste. Está bien, te perdono. Pero a veces decimos: pero no se me olvida lo que me hiciste. Y a veces decimos: ¿verdad? Te perdono, pero no se me olvida. Cuando, hermano, la Biblia nos enseña que tenemos que perdonar tal como Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Como Dios nos perdonó, hermanos, borrando nuestros pecados. Ya no hay nada que condenar, nada que castigar. La Biblia dice que Él se olvida nuestros pecados y los arroja al fondo del mar, diciendo, hermano, que la relación que se perdió, la comunión que se perdió debido a nuestro pecado con Dios, hermano, queda restaurada por el sacrificio de Cristo. Y, hermano, y siendo enemigos, ahora somos reconciliados con Dios. Y eso es lo que Dios nos manda a nosotros. Pero, hermano, los discípulos, conscientes
de su incapacidad, ¿qué pidieron? Aumentanos la fe. Y hermano, debe ser el clamor de cada creyente al reconocer, hermano, que en nuestras propias fuerzas no podemos cumplir cabalmente la voluntad de Dios. Entonces, hermano, es donde tenemos que apelar a que el Señor, hermano, aumente nuestra fe. Entonces, hermano, ese es un clamor, reconociendo, hermano, nuestra incapacidad, reconociendo, hermano, la necesidad que debemos de tener de una fe que pueda cumplir, hermano, con las demandas, los requerimientos de Dios. Cuando dice, hermano, aumentanos la fe, hermano, la palabra original significa añadir, complementar, desarrollar, crecer. Y hermano, hay que reconocer que no tenemos una fe fuerte ante las demandas de la vida cristiana. La lección esta que el Señor nos dice cuando los discípulos le dijeron, Señor, aumentanos la fe, ¿qué les dijo? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrás decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Se dice, hermano, que los árboles sicómoros, hermano, tienen, hermano, unas raíces profundas hasta de 6 metros. Raíces de hasta de 6 metros, hermano, que se expanden enredándose con otras raíces. Lo que el Señor está diciendo, hermano, que por muy difícil que sea una situación, por muy difícil, hermano, que se nos haga para nosotros cumplir la voluntad de Dios, si tenemos fe, hermano, todo lo que pidamos en oración nos será concedido. La enseñanza, hermano, que es que aquel que confía plenamente en el Señor, escuchen, recibe poder sobrenatural para hacer cosas que nuestras fuerzas humanas no podríamos hacer. Eso es la fe. Cuando una persona tiene fe y confía plenamente en el Señor, va a poder realizar cosas que nuestras fuerzas humanas no podremos realizar. Una de ellas fue, como acabamos de leer, el perdón. Repito, en nuestra naturaleza pecaminosa no está el perdón. Está el buscar venganza. Está el buscar que esa persona sufra el mismo dolor que nos ocasionó con su afrenta, con su defraudar, con sus ofensas, inclusive hasta si nos llegó a lastimar físicamente. ¿Me está siguiendo, hermanos? No está en nuestra naturaleza. Y el Señor nos manda ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. Entonces, hermano, ahí es donde nosotros necesitamos, hermano, de un poder sobrenatural para, hermano, poder cumplir las demandas y los requerimientos de la vida cristiana. Aquí estoy batallando con los libros. Muy bien. No hay que ver la cantidad, porque dice el Señor Jesús, si tuvieras fe como un grano de ¿qué? De mostaza. En la experiencia de los judíos en los tiempos del Señor Jesús, hermano, la semilla de mostaza era la más pequeña de las semillas conocidas en ese entonces por ellos. Y hermano, cuando era sembrada, llegaba, hermano, a dar árboles que inclusive alcanzaban una altitud de 5 o 6 metros. Entonces el Señor Jesús no está diciendo la cantidad de fe, porque ellos estaban pidiendo, aumentanos la fe. No, Él está diciendo, hermanos, que tengan una fe de calidad. Y hay que entender, hermano, que la fe se desarrolla por la obediencia. Hay elementos, hermano, que están a nuestro alcance, hermano, donde podemos desarrollar la fe. Y hermano, es ahí cuando nosotros, obedeciendo al Señor, hermano, alcanzamos y realizamos obras y podemos cumplir la voluntad de Dios, hermano, siempre y cuando nosotros obedezcamos. Hacemos la parte que nos corresponde, hacemos lo que podemos hacer y Dios, hermano, se va a encargar de aquello que no podemos hacer o de los resultados. ¿Entiende esto? Simplemente Dios nos pide obedecer. Y la fe se desarrolla obedeciendo. Veamos, hermano, unos ejemplos. La Biblia nos da ejemplos de hombres y mujeres de fe, allí en el libro de Hebreos, capítulo 11.
En Hebreos 11, ve hermano, por ejemplo, versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿qué nos dice, hermanos? Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hermano, es grandioso lo que Noé alcanzó por medio de la fe. La fe, hermano, es la certeza de lo que se espera, la convicción de qué, de lo que no se ve. Entonces, hermano, se nos da el ejemplo de Noé. Noé, hermano, cuando Dios le advirtió que iba a caer un diluvio, la Biblia dice que él con temor preparó el arca. Hermano, y la Biblia, usted sabe, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando a Noé se le advierte que iba a llover, hermano, la lluvia todavía no existía. Todavía no llovía. Mas él, sin embargo, creyó la advertencia de Dios de que iba a caer agua del cielo y que iba a brotar agua de los abismos, de abajo de la tierra, y que iba a morir todo ser vivo que tuviera aliento en sus narices. Entonces Dios le ordenó construir el arca para que se salvase él, sus hijos, sus hijas, sus nueras, su esposa y todo aquel que creyera. Entonces él dice que preparó, hizo lo que podía hacer. Nos da la Biblia en Génesis, vamos ahí hermano, Génesis capítulo 6, cuando Dios le da las instrucciones a Noé para construir el arca. Estamos allí en Noé, en Génesis capítulo 6, versículo 15. Noé, Génesis 6, versículo 15. Y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos de anchura y de 30 codos su altura. Estamos hablando, hermano, de una embarcación de aproximadamente 135 metros de largo. ¿Me está siguiendo, hermanos? Más largo que una cancha de fútbol. Una cancha de fútbol americano tiene 100 yardas, que es poco menos de 100 metros. Calcúlele más o menos un poco más, son 135 metros. ¿Sí? Por hermano, nos dice del 50 codos de altura, hermanos, estamos hablando de unos 23 metros de altura. Aproximadamente, hermano, unos 7 pisos. Una casa de 7 pisos, 8 pisos de altura. Perdón, hermano, 50 codos de anchura, hermanos, unos 23 metros, y de altura, hermano, 30 codos. Estamos hablando, hermano, de unos 13 metros de altura. Ya me fui muy lejos, ¿verdad? Aproximadamente unos 4 pisos, ¿sí? Aquí son 2 pisos. Eché otros 2 pisos, hermano, a esa altura. Y un hombre la construyó. No podemos dudar que también sus hijos le ayudaron. La Biblia nos dice que la construyó durante 120 años. ¿Sí? Entonces, hermano, Dios le pidió a Noé, le ordenó que hiciera esta arca. Y hermano, Noé la preparó. ¿Me está siguiendo, hermano? Él tuvo que buscar la madera, conseguir la madera, hermano, preparar la madera, estar uniendo las tablas, las vigas, los polines, vaya usted a saber. ¿Sí? Y hermano, impermeabilizarla por adentro y por afuera. Y crear, hermano, los pisos por adentro y, hermano, las habitaciones donde los animales iban a resguardar. Y durante todo ese tiempo, hermano, preparar la comida. Y la Biblia nos dice, escuche con atención, la Biblia nos dice que Noé fue pregonero de justicia. ¿Qué significa? Que mientras él estaba construyendo el arca, estaba predicando la palabra de Dios, advirtiéndole a la gente que iba a venir un diluvio y que esa arca que estaba construyendo era para que toda persona que entrase en ella se iba a salvar. Pero la Biblia nos dice que en ese tiempo hubo ¿qué? Burladores. Entonces, hermano, fe es obedecer a Dios, a pesar de las burlas, a pesar, hermano, de que todo a nuestro alrededor indica lo contrario. Aún no había llovido, había gente incrédula,
Había gente, hermano, que se burlaba, pero el hermano no desmayó y durante 120 años, más de 100 años, él estuvo construyendo el arca hasta que, hermano, llegó el tiempo, el plazo que Dios había señalado. ¿Cuál fue el resultado? Que 8 personas se salvaron. 8 personas y todos los animales, 2 de cada especie. Entonces vemos, hermano, allí el resultado de la fe. La fe, hermano, se desarrolla obedeciendo. En algún momento, hermanos, Noé vio el cumplimiento de la palabra de Dios. Va a llover, va a llover, y todo ser vivo que tiene aliento en sus narices va a morir. Pero tú, tu esposa, tus hijos y tus nueras entren al arca y se van a salvar. Y sucedió efectivamente como Dios dijo. Eso no hubiera resultado si Noé no hubiera obedecido. Entonces, hermano, ¿qué sucede? La fe se desarrolla obedeciendo. Y vemos, hermano, los resultados de Dios siempre y cuando obedezcamos, hermano, sin dudar. Que al final, hermano, Dios va, hermano, a producir los resultados y Dios va a hacer y va a cumplir lo que Él ha anunciado, lo que ha advertido y lo que ha prometido. ¿Estamos de acuerdo? Vemos otra persona. Ve, hermanos, allí en Hebreos 11:11, un ejemplo sobresaliente de fe. Por la fe, también la misma Sara, siendo que estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel. ¿Qué nos dice ahí, hermanos? Quien había prometido. Y hermano, nos da risa este caso. Pero cuando Dios dijo que Sara iba a tener un hijo, la misma Sara se rió de Dios. Y Dios le dijo, ¿por qué te ríes? Y Sara le dice, no, no me reí. Sí, yo te escuché que te reíste. ¿Por qué se reía Sara? ¿Por qué se rió Sara cuando Dios dijo que iba a tener un hijo? Porque Sara ya tenía 89 años. 89 años. Y cuando le dijeron que iba a tener un hijo y que el padre iba a ser su esposo Abraham, más le dio risa. Sí, yo ya a poco voy a tener deleite, voy a disfrutar. Y ya de 100 años, la Biblia dice ya casi muerto. Pero Dios les dijo, ustedes dos se van a encargar de tener un hijo. Por eso se rió Sara. Y nos dio risa a nosotros. Entonces, hermano, pues Abraham le dijo a Sara, ¿sabes qué? Pues Dios nos dio la promesa de un hijo. Y no hay otra manera, pues tú sabes cómo. ¿Sí me está escuchando? Y por eso da risa. Y hermano, y se pusieron a hacer la tarea. Amén. Y la Biblia dice que Sara recibió fuerza para concebir y dar a luz. Imagínese, hermano, una mujer de 90 años dando a luz, sufriendo, hermano, un embarazo. Yo tengo 2 hermanas que tuvieron 4 hijos cada una. Ya en el cuarto, hermano, ya estaban dando las últimas. Una de 20 y tantos y otra de 30 y tantos. Y dicen, ya no, ya estuvo, hermano. Ahora imagínese una mujer de 90 años, sufriendo, hermano, los achaques de un embarazo. Usted, madrecita, sabe las molestias de un embarazo. ¿Sí? Sin ultrasonidos, sin ácido fólico, sin visitas al doctor, sin cuidados, sin nada de eso. ¿Sí? Y la Biblia dice que tuvo fuerzas para concebir su cuerpo, hermano, rejuveneció, recibió fuerzas hasta el punto, hermano, que dio a luz un hijo varón. Y como decía una señora allá en Veracruz, y sin cesárea, o sea, sin cesárea. Amén. Porque así dijo, y sin cesárea, no puedo imitar a la señora. Ajá, sin cesárea. Y también, hermano, cuando le ponen a su hijo en brazos, lo estaba, ¿qué, hermanos? Amamantando.
Nada de suplementos de leche y que leche nido, no sé cuál utiliza ya, hermano. A puro amamantar. Hermano, la mujer, Sara, una mujer anciana, ¿me está siguiendo, hermano? ¿Por qué recibió esa fuerza? Porque obedeció. Obedecer, hermano, porque creyó la promesa de Dios que iba a dar a un hijo. Estuvo dispuesta a pasar por todo el proceso de tener un hijo. Y la Biblia dice que recibió fuerzas. Entonces, hermano, la fe nos da la capacidad para obedecer a Dios siempre y cuando nosotros obedezcamos y estemos dispuestos a hacer lo que Él nos pide que hagamos. Y Él va a dar los resultados. Tenemos otro ejemplo. Allí en Hebreos capítulo 11, versículo 17. ¿Lo está viendo, hermanos? Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Dios le dio la promesa a Abraham. Vea, hermanos, la fe tiene que ver con las promesas de Dios. Dios le dio la promesa a Abraham de que iba a tener descendencia en Isaac, ¿sí? Su hijo que lo tuvo a los 100 años, de su esposa que tenía 90 años, nacido en su vejez. Y hermano, Abraham pudo ver que Dios iba a cumplir la promesa, que iba a tener una descendencia tan numerosa como la arena del mar o como las estrellas del cielo. ¿Estamos de acuerdo? Pero un momento Dios le dice a Abraham, ofréceme a tu hijo en holocausto. ¿Qué significa el holocausto? Que tenía que ponerlo, exacto, tenía que ponerlo sobre un altar de leña, un altar de piedras con leña, amarrarlo, degollarlo, sacrificarlo, destazarlo, prenderle fuego hasta reducirlo a cenizas. Hermano, la Biblia dice, bueno, no nos dice que Abraham cuestionó esa orden. Simplemente dice la Biblia que al otro día se levantó muy temprano. Llevó a su hijo, a dos siervos suyos y caminó rumbo al monte donde Dios la había indicado. ¿Me está entendiendo, hermano? Hermano, ya para Abraham, su hijo ya estaba muerto. Pero Abraham no sabía cómo Dios le iba a hacer. Pero en Abraham, en Isaac iba a tener descendencia. ¿Me está siguiendo? Entonces, aquí dice que él confiaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Entonces él confiaba, ok, Dios me ordena sacrificar a mi hijo Isaac, pero en Isaac voy a tener descendencia. No sé cómo le va a hacer Dios, pero aún así lo va a resucitar. Es una de las primeras evidencias de la fe en la resurrección. ¿Cómo le va a hacer Dios? ¿Quién sabe? Y esa es la ferma, que a veces queremos enseñarle a Dios cómo hacer las cosas. Amén, hermano. O a veces, hermano, queremos pensar cómo Dios le va a hacer, si es bien difícil, si es imposible. Simplemente Dios nos dice, tú obedece, pon en práctica lo que te estoy diciendo. Dice Dios, yo me encargo de los resultados. Siempre, hermano, me ha impactado cuando Isaac le pregunta a Abraham, Padre, aquí está el fuego, aquí está, hermano, la daga. ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? Imagínese, hermano, a mí se me hubiera hecho un nudo en la garganta. Decirle, tú eres, tú eres el sacrificio. Mas, sin embargo, Abraham dijo, Dios se proveerá, Dios se proveerá. Y usted sabe, hermano, y yo me impacta cómo tuvo Abraham que convencer a Isaac, cómo le dijo, qué palabras usó para que Isaac, un jovencito, accediera a acostarse sobre la leña, a que su padre lo amarrara. Y hermano, estar dispuesto que su mismo padre clavara una daga en su cuello para ofrecerlo en sacrificio. No sé, pero yo sí sé, hermano, que si usted es una persona de fe, puede compartir su fe con los demás. Y usted sabe qué pasó. Dios le habla a Abraham. Abraham, detén tu mano, ya vi que eres temeroso de Dios. Y dice la Biblia que apareció un cordero trabado de los cuernos en las ramas. Amén, hermanos.
Eso es milagroso, no son coincidencias. Y todo sucedió solamente porque Abraham estuvo dispuesto a obedecer. Entonces, hermano, eso es la fe. La fe, hermano, se desarrolla obedeciendo. No necesitas tener una gran fe. Al igual que los discípulos cuando les dijeron, aumentanos la fe, ellos reconocían que tenían una fe débil. Pero dice el Señor, a que tengas una fe chiquita, pequeñita, pero confías plenamente en el Señor y obedeces, va a suceder los resultados que Dios quiere. Simplemente tú que obedeces. Dice ahí en Juan, capítulo 14, versículos 12. ¿Lo estamos viendo? Juan, capítulo 14, versículos 12 al 14. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, ¿qué dice el Señor, hermano? Yo lo haré. ¿Qué es pedir? ¿Qué es pedir, hermano, en el nombre de Cristo? Hermano, pedir en el nombre de Cristo, hermano, es pedirlo conforme a su carácter, conforme a su voluntad. Piensa, hermano, simplemente cómo sería la oración del Señor Jesús si Él estuviera en la misma situación que usted. Piensa, hermano, qué es lo que pediría el Señor Jesús si estuviera padeciendo las mismas necesidades que usted. ¿Me está siguiendo, hermano? Eso es pedir en el nombre de Jesús. Hermano, y Dios contesta nuestras oraciones no conforme a nuestros méritos, no por nuestras justicias. Dios contesta nuestras oraciones simplemente por el sacrificio de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hermano, tenemos que alinear nuestras oraciones conforme a la voluntad de Dios. Y es ahí, hermano, donde tenemos la seguridad que Dios va a contestar nuestras oraciones. ¿Conforme a qué? A su voluntad. Eso es, hermano, orar en el nombre de Cristo. No decimos en el nombre de Jesús como una fórmula mágica. No, hermano, es que entendamos que tenemos que pedir conforme al carácter que va de acuerdo con la persona de Cristo y que va de acuerdo con la voluntad de Dios en la persona de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se desarrolla también la fe? Dice allí en Romanos capítulo 10, versículo 13, un texto muy conocido, Romanos 10, 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. ¿Estamos ahí, hermanos? ¿Qué nos dice? Así que la fe es por el oír, y el oír, ¿por qué, hermanos? Por la palabra de Dios. Algo que tiene de maravilloso la palabra de Dios, hermano, que aumenta nuestra fe, desarrolla nuestra fe. La fe, hermano, es producida por la palabra de Dios. Si usted, hermano, escucha la palabra de Dios y pone atención en ella, lee su palabra diligentemente, escucha predicación, sin ningún escepticismo, sin ninguna renuencia, sin ningún obstáculo, hermanos, desarrolla su fe y va a confiar plenamente en el Señor. Se me viene a la mente un versículo que dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Ha visto cuando está todo clareado? ¿Ha visto el Iztaccíhuatl y el Popo? ¿Cómo se ve en la carretera? Cuando va rumbo a Chalco, por la Chalco-Tláhuac, ¿cómo se ven de imponentes, majestuosos, grandes? Hermano, Dios es más grande que esos montes. Y esos montes no son más grandes que sus problemas. ¿Sí me está escuchando? Cuando leemos esa palabra, digo, entonces no hay problema tan difícil que Dios no pueda resolver. No hay necesidad tan grande que Dios no pueda cubrir. No hay peligro, hermano, tan peligroso, valga la redundancia, que Dios no nos pueda resguardar de él. Hermano, ¿cómo se desarrolla la fe? Obedeciendo, leyendo su palabra. Ese es un principio bíblico. El cuarto principio bíblico, hermano, lo vemos en Lucas capítulo 17. Lucas 17, versículo 7 en adelante. ¿Estamos ahí?
Lucas 17, 7 al 10 dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos de hacer, hicimos. ¿Quién ha trabajado para un jefe? Dígame, ¿quién ha tenido su jefe? Todos, ¿verdad? O un supervisor, su jefe inmediato. ¿Cómo los trata? Dígame, ¿cómo los trata? ¿O cómo los han tratado sus jefes? Su jefa, el supervisor, la supervisora. Muy indiferentes, muy exigentes, ¿verdad? ¿Verdad? Si les dan una hora de comida, que ni es la hora, 15 minutos ya están, ya, órale, yo me tocó, estoy comiendo y ya me están así, mire, tronando los dedos. ¿A poco no le pasó así? Y están detrás de usted viendo, ¿verdad? A ver cómo quedó y esto que lo otro. Y ya usted ve 5 minutos para la salida y usted ya está como que ya arreglándose y juntando sus cosas. ¿Qué pasó? Todavía falta 5 minutos. ¿A poco no? Y hasta en la hora de la entrada, ¿verdad? 1 o 2 minutos ya son retardos, ¿verdad? Y 3 retardos ya es una falta. Y una falta es que ya es un descuento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Y a poco usted cuando ya se va a su casa a trabajar, el patrón, el supervisor le ha dicho, gracias por tu trabajo? Mañana te quiero aquí tempranito, no vayas a faltar, ¿eh? ¿Se, se me está, se me está entendiendo, hermanos? Ahora, estamos hablando de empleados. Aquí el Señor Jesús está hablando de siervos. Siervos, hermanos, la palabra griega duolos, que hermano significa, hermano, una persona que estaba obligada ante un propietario. Usted, hermano, siendo empleado, pues por un salario tiene que trabajar, pero el día que usted quiera renuncia, ¿sí me está escuchando? Pues ya me voy de ese trabajo, ¿verdad? Al cabo que, ¿verdad? Ni me hace falta, ¿verdad? De mejores lugares me han corrido, decimos, ¿verdad? Tampoco no. Pero un siervo, hermano, estaba obligado ante un propietario, ¿sí? Pero, hermano, hay que entender que ellos no podían obtener la libertad. Y, hermano, siempre hay algo que podemos hacer por el Señor y siempre hay alguna manera en que podemos hacerlo. Y mire, hermano, deje decirle algo, repitiendo y afirmando lo que vimos el jueves. Nuestro servicio al Señor es nuestro deber, nuestra obligación, ¿sí? Como cristianos tenemos que servir al Señor. Vaya, en pocas palabras, tenemos que trabajar para el Señor. Tenemos que aportar nuestra fuerza, nuestro entendimiento, tenemos que aportar nuestro tiempo para que el reino de los cielos se expanda. Contribuir, hermano, para que más personas conozcan el Evangelio y conozcan el perdón de pecados que es en Cristo Jesús. ¿Me está escuchando, hermanos? Y ese servicio, hermano, abarca un sinnúmero de actividades en la iglesia. Y podemos, hermanos, servir de varias maneras, con nuestro tiempo, con nuestro trabajo, con nuestras habilidades. ¿Me está siguiendo, hermanos? Y es donde, hermanos, debemos de entenderlo. Ahora, hay que reconocer, hermano, que es lo menos que Él se merece. La Biblia dice que el Señor es digno de tomar, ¿qué? Las riquezas, las fortalezas, la honra, la alabanza y el poder. Él es digno. Amén, hermano. ¿Qué significa? Que nosotros éramos esclavos del pecado rumbo al infierno. Él nos rescató, pero no para que fuéramos libres, sino para que le perteneciéramos a Él. Y ahora, hermano, tenemos un deber para con Él. Un texto que vimos el jueves, 2 Corintios 5, hermano, que y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, hermano, dice aquí la Biblia, en el versículo 10,
Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, decir, siervo inútil somos, porque lo que debíamos de hacer, hicimos. ¿Le agradece este patrón a su siervo? No le agradeció, ¿verdad? Porque el patrón puede decir, pues para eso está, mi siervo está aquí en mi casa, yo le doy casa, comida y protección. Él me pertenece, entonces no tengo que darle las gracias. Como está diciendo acá, ¿verdad? El siervo va al campo, va a trabajar, llega a la casa cansado, estar todo el día, esperando que el patrón lo reciba con una coquita y que le diga, ay, hermano, con una coquita, hermanos, y le dice, ay, chavo, estuviste trabajando, ay, todo el día estuviste soleado. Mira, siéntate aquí, es más, también estoy viendo la tele, ¿verdad? Siéntate aquí, toma, mira, ahí está el frigobar, agárrate lo que quieras, una coquita, lo que sea. Vente aquí. Es más, te voy a pasar la contraseña del wifi para que te relajes un ratito. ¿Usted cree que el patrón va a hacer eso? Nunca, nunca, al contrario. Si ve que andas ahí, ya te pone a hacer otra cosa. El chiste que el patrón quiere que los 24 horas los aproveches, ¿qué? Al máximo. Hasta habrá patrones que no quieren que duermas y que comas, para que estés todo el tiempo chambeando y trabajando. Entonces, hermano, aquí nos dice, ¿usted cree que ese patrón le va a dar gracias a Dios? ¿Le va a dar gracias al patrón? ¿Ese siervo le va a dar gracias al patrón? No. Así vosotros, dice el Señor, digan entre ustedes siervos inútiles. ¿Por qué? Porque lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Qué significa, hermano? Que, hermano, Dios no es deudor de nadie. Y Dios no nos debe nada por obedecerle. Es más, la pregunta, ¿hemos hecho lo que Él nos ha pedido hacer fielmente? No. Entonces, hermanos, somos menos que siervos inútiles. Perdonen, la expresión es duro, pero es la verdad. Somos menos que siervos inútiles, porque ni aún estamos haciendo lo que debemos de hacer. Y hermano, todo lo que hacemos por Él, hermano, es por amor, es por gratitud, hermano. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho Él en comparación de lo que nosotros hacemos por Él? ¿Cómo se compara lo que hemos hecho, lo que Él hizo Él por nosotros? Dígame, hermano. Entonamos un himno. Mi vida di por ti. ¿Qué has dado tú por mí? ¿Qué ofreces tú por mí? Insultos, yo sufrí por ti. ¿Qué sufres tú por mí? ¿Sí me está escuchando, hermano? Y hay gente, hermano, hay gente, perdóname la expresión, hay gente, hermano, que piensa que Dios le debe, que Dios le tiene que contestar, que Dios le tiene que perdonar, que Dios le tiene que ayudar. He escuchado expresiones de gente que dice, ay, ¿por qué Dios nos hace esto? ¿Por qué Dios no me contesta? Y a veces, hermano, nos queremos comparar y comparamos nuestras bendiciones con las de otras personas y a veces nos podemos amargar. La Biblia dice, ¿verdad?, que el salmista en el Salmo 73 dice que vio la prosperidad de los impíos y se llenó de amargura su corazón. Y en su corazón sentía que punzadas. Hermano, yo recuerdo una vez, me dijo una persona, un hermano de la iglesia, cuando yo estaba trabajando de taxista, oye hermano, ¿y usted por qué está trabajando? Le digo, pues si no trabajo, pues no como, no sale. No, hermano, mire, yo tengo un hermano que es pastor. Y allá en su casa atrás ya hizo un corralito. Y allá, hermano, le llevan gallinas, le llevan puerquitos, le llevan animalitos, y él de allá ahí los va criando, y con eso se va. Y es más, aparte también le dan. Digo, pues no sé, hermano, dígame, recomiéndeme ahí, porque yo aquí, hermano, si no trabajo, pues no, simplemente no hay. Déjeme decirle algo. Un estudiante, que fue estudiante mío, que salió de nuestra iglesia allá en las Chapas, Veracruz. Yo lo recomendé al colegio, yo lo traje al colegio. Estuvo 3 años, ¿verdad? Regresó conmigo. Yo le aconsejaba, mira, hermano, ¿qué Dios te ha puesto en tu corazón? ¿Quieres ir a una ciudad a predicar? Sí, ok. ¿Vas a ir a tal lado? Bueno, ve, haz esto, aquello y el otro. Y anduvo así buscando, hermano, hasta que se estableció en Pinotepa Nacional, Oaxaca.
tiene casa pastoral, tiene su salario. Está mejor que yo, económicamente. ¿Y acaso yo voy a ir al Señor? Señor, pues yo tengo más años que Él. Yo lo enseñé, yo lo entrené. ¿Por qué me tienes así? ¿Qué va a contestar el Señor? ¿Me debe algo el Señor? ¿Nos debe algo? No nos debe nada. Todo lo que tenemos es por la gracia y la misericordia de Dios. Hay un texto en el libro de Jeremías, si mal no recuerdo, capítulo 45 de Baruch, el asistente de Jeremías, que le dice Dios a Jeremías: bástate tu vida por botín, no busques para ti grandezas, confórmate con tu vida. Porque en ese momento, hermanos, Jerusalén fue conquistada por los babilonios, muchos fueron llevados cautivos, muchos fueron muertos, y Dios le dice a Baruch: toma tu vida por botín, no busques para ti grandeza. ¿Qué está diciendo? Con tu vida estás más que bendecido de parte de Dios. Hermano, ese es un pensamiento que debe de regir nuestras vidas. Y cada día, hermano, es por la misericordia de Dios. Y cuando abrimos los ojos, hermano, en nuestras camas, hermano, esa es la mayor bendición que tenemos. Y tenemos que estar agradecidos por Dios. Y como dijo Pablo, ¿verdad? El vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Entonces, hermano, ¿por qué pretendemos más cosas? ¿Por qué, hermano, nos frustramos? Porque a veces, hermano, a veces le exigimos a Dios. A veces deberíamos de revisar nuestras oraciones, qué le estamos pidiendo. Y Señor, pues yo hago esto y hago lo otro. Señor, yo voy con los hermanos. Señor, yo aguanto a los hermanos. Bueno, no estoy diciendo mis frustraciones, ¿verdad? Yo estoy batallando y que esto y que el otro, mírame. Amén, hermanos. Dice Lucas, con esto voy a terminar. Lucas, capítulo 12, versículo 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá ¿qué? A servirles. ¿Sí lo está viendo, hermano? Ya muy distinto al otro siervo que fue a trabajar al campo y regresó, y en lugar de que su patrón le dijera siéntate, descántate y cena, ¿qué le dice? No, prepárame la cena y ya después come tú. Y aquí ya vemos algo distinto. Dice que cuando el Señor venga, ve, hermano, lo maravilloso. Él se ceñirá, hará que sus siervos se sienten a la mesa y Él mismo les va a servir. Estamos hablando de la cena de las bodas del Cordero. Estamos hablando, hermano, de que cuando Cristo venga, y me gusta siempre repetir este versículo, siempre lo repito y la gente no le cae el 20. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada quien según qué sus obras. Las recompensas no son aquí. Las recompensas son futuras. Todo lo que hacemos, hermanos, por agradecimiento al Señor. Y Él nos da la oportunidad de servir. Y tenemos que aportar, hermano, con nuestro tiempo, con nuestro esfuerzo, con nuestros talentos, con nuestras habilidades, inclusive con nuestros recursos, para contribuir que la obra de Dios y el reino de los cielos se extienda. Y hermano, y no debemos de buscar reconocimiento. A veces, hermano, hay oraciones que Dios no contesta. No sé si usted ha tenido oración y oración tiene una petición especial que no contesta y no la contesta. Pero no por eso vamos a dejar de servir al Señor. ¿Me está entendiendo? Pero en algún día, hermano, Dios nos va a dar nuestra recompensa. Entonces, hermano, estos dos principios bíblicos. Nuestra fe, hermano, nuestra fe es confiar plenamente en el Señor. Nuestra fe es obedecer lo que Él nos pide sin cuestionarlo, sin omitir ninguna palabra y esperando y confiando que Él va a dar los resultados. Y hermano, vivir cada día, hermano, es una bendición de parte de Dios. Vivir cada día y preguntarnos qué es lo que más puedo hacer, porque soy un siervo inútil, porque no he hecho lo que el Señor me ha pedido que haga. Amén, hermanos, oremos. Amado Padre, amado Dios, gracias por esta oportunidad. Y Padre, pues estos dos principios que nos faltaban,
ponerlos en práctica y vivir por ellos. La fe, Padre. Decimos que somos personas de fe y a veces no obedecemos. A veces no ponemos en práctica lo que tú nos ordenas. Y la fe, mi Dios, es obedecer y esperar los resultados. Y mi Dios, ofrecer todo nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, nuestros talentos a tu servicio. Y reconocer, mi Dios, que somos menos que siervos inútiles, porque no estamos haciendo lo que tú nos pides. Danos la gracia para ser cada día el cristiano, la cristiana que tú quieres que seamos. Oramos en Cristo Jesús.